Muy bien, hermanos. Estamos estudiando la segunda epístola del apóstol Pablo. Ya vamos caminando. Estamos en el capítulo 6. Pablo está defendiéndose de aquellos que le acusaban, los judaizantes de aquella época en la iglesia de Corinto, y aquellos que tenían un cacao mental con varias filosofías, ¿no? Un problema aquí en la mente con varias filosofías de la época y que realmente habían nacido en ellas y ahora poder dejarlas porque eran costumbre o era forma de entender les costaba y causaron un problema grande en el seno de la iglesia. Había discordia, había aquí cada uno quería tener la razón, estas cosas tan frecuentes en la humanidad, todo y en todos los tiempos. Pero en esta defensa, después de hablarnos de que todos los creyentes, y está hablando a creyentes, ¿verdad? Somos embajadores de Cristo. Él nos va a hablar de la dignidad de vivir la vida como cristianos. Y es interesante porque todo el mundo busca en su vida la dignidad. Todo el mundo le gustaría ser tratado como cree, aunque a veces puede estar engañado, como cree que debe ser tratado. Todo el mundo quiere que haya justicia y consideración en el trato y en las relaciones unos con otros. Y nuestra sociedad, a pesar de los avances, no hemos avanzado mucho en esto, aun cuando hemos dado pasos muy grandes. Todavía hoy, ¿no? El maltrato, el destrato, la soberbia, a veces la violencia, hacen parte de una humanidad tan estudiada como puede ser Occidente y nuestra nación. Pero está al orden del día. Cada día hay falta de dignidad en muchas cosas, en muchas manifestaciones humanas. Así que vamos a hablar hoy sobre la dignidad de vivir la vida como cristianos. Y recordando un poquito, solo para entrar, Pablo nos va a decir en el capítulo pasado, el capítulo 5, que somos embajadores de Cristo. Nuestro ministerio es el de la reconciliación. Como embajadores tenemos una misión y nuestra misión es conciliadora, es reconciliar, es llevar otra vez a esta tierra, a este mundo en que vivimos, el mensaje de reconciliación. También vamos a ver entonces que en Cristo Jesús nosotros mismos nos reconciliamos o nos hemos reconciliado con Dios. Y esa reconciliación es tan poderosa que nos lleva a una reconciliación también con el prójimo. Aprender a ver al otro como Dios ve a cada uno de nosotros. Con uno mismo, aprender a vernos como Dios nos ve. Y también con todo lo creado y todas las demás cosas. Es un ministerio tremendo, pero que trae verdaderamente el germen o la semilla de una paz verdadera y estable a la cual llegaremos cuando estemos todos en su presencia. Así que como embajadores debemos tener la dignidad dada por la autoridad, la presencia y el poder de Dios para hablar del mensaje. Si no estás reconciliado, no puedes hablar de reconciliación. Si no estás reconciliado, incluso con el prójimo, eres o seremos hipócritas al hablar de la reconciliación. Y el primer aspecto que yo quisiera entrar es que en nuestra vida nosotros debemos aprender a responder conforme, de forma correcta, a la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu respuesta como hijo de Dios a lo que Él te habla, a lo que Él te dice? Segunda de Corintios capítulo 6, versos 1 y 2, el apóstol Pablo dice así: así pues, nosotros como colaboradores os rogamos que no recibáis en vano la gracia de Dios.
Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. O sea que Pablo está siguiendo el hilo. Y cuando él comienza con y así, nos está hablando de algo que continúa a lo que él habló en el capítulo 5, llamándonos o llamando a su iglesia, a la iglesia del Señor, a la manifestación de su fe, a la acción. Porque una fe teórica no es completa, siempre será mitad. Una fe que niega esto, lo que dice en sus actos y en su vida, no sirve para nada o sirve para avergonzar el reino de Dios. No podían suponer que han recibido la gracia de Dios y permanecer igual que antes de conocer a Dios. La gracia de Dios es un don que Dios nos ha dado. Pablo invoca el cuadro de recibir un regalo preciado y costoso. La finalidad de este regalo, que es la gracia, es como, y voy a comparar ahora, la del aceite, que permite que todos los engranajes funcionen de forma que glorifique a Dios. La gracia no es para tu desgracia, la gracia es para que seas efectivamente como hijo de Dios, no un religioso. Hay mucha diferencia entre tener una religión y vivir y caminar con Dios. Recibirla de alguna forma en vano, el apóstol Pablo da la idea de estar vacío o haber fallado en el esfuerzo. En lugar de usar la gracia de Dios, sencillamente es como que uno se la deja a un lado y se continúa en el mismo patrón de una vida desesperada y pagana. ¿Os acordáis que Pablo dice que aquellos que en el Señor creen, todas las cosas viejas y todo se ha hecho? Hay que haber cambio. No puede, eso es un cambio tremendo. El no escoger el nuevo camino, caminar en Cristo y permitir que el don de la gracia produzca en nosotros fruto en nuestra vida, es sugerir que el precio que Jesús pagó por la salvación no encontró eco de gratitud en nuestras vidas. Quizás aquí podemos entender, pensando rápidamente, en aquel pasaje cuando el Señor encuentra una higuera, aun cuando no es tiempo de higuera, sin fruto. Los hijos, las hijas, los siervos, las siervas del Señor tienen que fructificar naturalmente. Entonces me acordé de Filipenses 2:12 cuando el apóstol Pablo dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y es interesante esto, porque el regalo que hemos recibido de la salvación es lo más precioso que podemos recibir aquí en esta tierra. Es lo más precioso. No obstante, Él nos dice de ocuparnos de nuestra relación y vida, de la oportunidad que tenemos de entrar en la presencia de Dios y dialogar con el Señor y tener una intimidad con Él, con mucho cuidado, con mucho esmero, sin relajarse, sin poner en un segundo plano la oportunidad que cada creyente tiene de poder llamarle al Señor de papá. Una forma mucho más íntima que padre, ¿verdad? Eso es un gran privilegio que no merecemos, pero que vino por la gracia del Señor. Si no tomamos a serio nuestra vida en Cristo, no se puede esperar producir fruto del Espíritu. Es importante cuidar. Y hermanos, a veces somos muy dados en la historia humana a que sea otro que cuide de mí, ¿vale? Y a veces esperamos, no, ¿cuántas veces yo he escuchado
No, pastor, ora por mí porque Dios te oye mejor. Pero ¿quién ha dicho eso? ¿Dónde está en la Biblia esa verdad? Dios no te oye. Dios tiene problemas o Dios hace acepción. No. Pero tú tienes una responsabilidad después de un regalo tan grande en tus manos. Y es desarrollar tu comunión con Dios. Saber escuchar su voz porque sus ovejas escuchan y le siguen. No es solo escuchar, ¿verdad? Le siguen, le obedecen. Más bien, el terrible juicio en una vida que no ha cambiado y que está sin fruto es una amenaza que siempre está presente. El hecho de no crecer espiritualmente, el hecho de no vivir una vida que glorifique al Señor, siempre puede ser un triste problema a la historia de la humanidad. Pablo espera una respuesta de aquellos hermanos de Corinto favorable. Por ahora, no les da una orden, sino que habla que como colaboradores, hermanos, estamos juntos en esta misma lucha, ¿no?, del evangelio y que el mundo conozca la salvación en Cristo. Y les recuerda a los corintios que había aceptado la gracia de Dios por medio del evangelio que él mismo les había predicado. O sea que Pablo está hablando incluso como de una forma paternal a aquellos hermanos. Y dice, en tiempo favorable, introduce el concepto de la nueva edad de la gracia de Dios, de la que habló ya el profeta Isaías, porque el texto aquí es una alusión al profeta Isaías hablando al pueblo de Dios cuando Dios llama al pueblo a arrepentimiento. Y dice Isaías en el capítulo 49, versículos 8 a 10, así dice Yahvé: en tiempo aceptable te respondí, en el día de salvación te ayudé, te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que le restaures la tierra y reparta las heredades asoladas, para que diga a los cautivos, salid, a los que están en tinieblas, venid a la luz. Aún por los caminos podrán pastar, en todas las dunas tendrán pastizales, no tendrán hambre ni sed, ni los herirá el calor abrasador ni el sol, porque los conduce el que los compadece y los guía a manantiales de aguas vivas. Ese es nuestro Dios. Nos sacó del lodo de esta vida para poder vivir en su presencia y para poder ser victorioso en medio de un mundo caído. Con la venida de Cristo y la obra redentora efectuada por Él, Dios ofrece al mundo una salvación, y su salvación es posible. Dios no está ofrendando ni engañando ni vendiendo ningún producto falso. La salvación es algo real y el que le acepta al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, arrepintiéndose de su pecado, tiene la dicha de encontrar la paz con Dios y la salvación de su vida. Y Él ruega, dice, os rogamos que no recibáis entonces en vano la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios para ti? Y cuando pienso en ello, me doy cuenta de que muchas veces las personas usan la gracia de Dios para algo relativo, para que sea algo que le beneficie. Y es cierto que la gracia de Dios es uno de los mayores beneficios que tenemos, pero ella tiene un sentido. Si yo soy embajador, yo necesito parecer a aquel que me llamó, a la nación de la cual pertenezco, el pueblo de Dios, el pueblo del libro, el pueblo lavado por la sangre del Cordero. Y eso para el Señor es incambiable. Y nosotros necesitamos tener claro nuestra visión. Dios no está en acuerdo con lo más o menos, porque nunca ha pedido ni de mí ni de ti el más o menos. Él ha dicho, hijo mío, dame ¿qué? Tu corazón, todo, todo. Segundo aspecto, somos responsables entonces de nuestro testimonio. Tú eres responsable de la vida que lleva. Tú eres responsable del testimonio que da.
Y en 2 de Corintios capítulo 6 versos 3 a 10 dice así: no dando en nada ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado, antes bien recomendándonos en todo a nosotros mismos como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos fatigosos, en desvelos, en días sin comer, en pureza, en conocimiento, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor genuino, en palabra de verdad, en poder de Dios mediante armas de justicia, las de ataque y de defensa, por medio de honra y de afrenta, de infamia y de buena fama, como engañadores, pero veraces, como no conocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero llenos de vida, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Son muchas palabras. A veces hay cosas que parecen hasta contradictorias aquí, ¿cierto? Pobres, pero enriqueciendo a muchos. Y hay que entender estas palabras desde los ojos de la fe y de la vida espiritual con el Señor. Es tiempo de eliminar la división que hay en decir soy cristiano, ser cristiano y vivir totalmente como vive la gente en Cristo. No, tiene que haber diferencia. Quiera o no, si tú eres hijo de Dios, tienes que ser diferente. No es una cosa que lo digo yo, es una cosa que demanda el Señor. Si Él ha obrado en nosotros y si decimos, Señor, mi vida está salvada, estoy lleno de gozo en tu presencia, si vivo una vida con una cara entristecida y hundido, algo va mal, porque no es lo que yo digo, ¿cierto? Como consecuencia de estos conceptos, el apóstol se preocupa de que su vida y su ejemplo se reflejen en su ministerio. Dice de una forma tan preciosa, no damos ocasión de tropiezo. Se refiere a su conducta ante los corintios. La vida del portavoz del evangelio debe coincidir con la proclamación del evangelio. Y hay algo, hermanos, que es muy grave aquí, lo que Pablo está diciendo. El ministerio cristiano puede anularse por una actitud o una acción indigna de parte de un ministro o ministra irresponsable. A veces basta una acción para estropear lo que se ha construido. Y eso nos llama a la seriedad de nuestra vida con el Señor. El Señor perdona pecados, pero nos llama a ser santos. Y eso es importante considerar. Hay que evaluar nuestras acciones y nuestras palabras, contemplándolas a la luz de la palabra de nuestro Dios y del juicio de Dios. Aunque es cierto que tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿os acordáis que hablábamos de esto hace 2 semanas? Aunque es cierto que el vaso es tan frágil, el creyente tiene que vigilar su vaso para que no se quiebre ni llegue a ser tropiezo ante el mundo. Todo cristiano jamás debe dar ocasión para que el evangelio sea objeto de burla o mofa. Que se mofen de nosotros es otra cosa, pero que demos ocasión son palabras mayores en nuestra vida. Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y ese texto es fuerte, pero nos llama a la seriedad. Nuestra vida sí importa en esta tierra. Y como hijos de Dios, si Dios te mantiene aquí, tiene un propósito para ella. Y tu vida necesita, como hijo o hija, honrarle y hablar del Dios que es nuestro Señor, además del único Dios, porque no hay otro como Él, no hay otro más allá de Él. Tercer aspecto es que vivir en Cristo implica de nosotros
sacrificio. Ciertamente el sacrificio de salvación ya fue hecho. Y nadie no podía ni podrá ahora morir por los pecados de nadie en un sentido de decir, yo derramo mi sangre por ti y tú serás salvado. Eso no es así. El Cordero que quita pecado del mundo, que decía tan claramente Juan el Bautista, ya vino, ya fue a la cruz y por su sangre nosotros somos perdonados, por su sacrificio. Entonces, pensando en esta realidad, vivir en Cristo sí implica el sacrificio de vivir íntegramente delante de nuestro Señor. Pablo soportó grandes sufrimientos en su ministerio. Ungido por el Espíritu Santo, Pablo nos da una descripción inolvidable de sus experiencias ministeriales. Se requiere paciencia, perseverancia. Si uno desea ser fiel a Dios y testificar de Él, tiene que ser paciente. Paciencia. La escuela dominical hablamos un poquito sobre esto. Y testificar esto con perseverancia. Pablo va a decir en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en duras labores, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en tolerancia, en bondad. Y cuando estaba meditando sobre eso, me acordé de un texto muy precioso de Eclesiastés, el sabio Salomón, diciendo en el capítulo 9, verso 8, en todo tiempo sean blancas tus vestiduras y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En todo tiempo seas íntegro delante de Dios y que el Espíritu Santo sea abundante, porque lo dio en abundancia en tu vida siempre. El verdadero cristiano se distingue por estas cualidades y otras más. Todo esto en contraste con los falsos cristianos en Corinto, que buscaban solamente sus intereses, lo que les importaba. La vida nuestra como cristianos se revela en 4 grandes aspectos que deberíamos todos tener como cristianos, ¿vale? Una vida en el Espíritu Santo, guiada, ungida, capacitada por el Espíritu de Dios. Una vida en amor no fingido, porque Dios no nos ama por interés, nos ama. Y como creyentes necesitamos aprender a amar, aún a pesar de. Una vida en palabra de verdad. Y aunque la palabra del ser humano hoy importa nada, ¿cierto? Yo creo que eso, me acuerdo cuando yo era niño, aún decíamos, palabra de honra, das tu palabra. Y tú dabas y parece que uno se calmaba, ¿no? Pero hoy nos damos cuenta que la palabra del ser humano es nada. Pero el creyente tiene que tener una palabra de honra. Sí es sí, no es no. Su vida tiene que ser transparente. Y una vida, no en nuestro poder, pero en el poder de Dios. Ahora Pablo va a decir, utilizando siempre todo esto, no con mis armas, no con las armas del enemigo ni de este mundo, pero con las armas de Dios, de justicia. ¿Cierto? Pablo va a hablar en Efesios bien claro lo que significan las armas. Segunda de Corintios 6, 11 a 13 dice, nuestra boca os está abierta, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado, no está estrecho en nosotros, sino que la estrechez está en vosotros. Correspondednos, pues, con los mismos sentimientos que tenemos hacia vosotros, como a hijos, os lo digo. Los cristianos corintios le eran a Pablo como hijos. Ellos habían llegado a conocer a Cristo a través del apóstol cuando éste estableció la iglesia. Eran verdaderos hijos espirituales. Ahora él apela a ellos para que correspondan a su aceptación de todo corazón. De todo su corazón. En ese texto hay algunas conclusiones que quisiera dejar para nosotros en esta mañana. La gracia de Dios nos lleva a vivir
de acuerdo con su perfecta voluntad. Es para esto. Nuestro testimonio es nuestra responsabilidad delante de Dios y de los hombres. Vivir con Cristo nos va a demandar renunciar y sacrificar todo aquello que no le honra. Y Pablo va a terminar este capítulo desde el versículo 14 a 18 así. No estéis unidos en yugo desigual con incrédulos, pues qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad, y qué comunión hay de la luz con las tinieblas, y qué concordia el Mesías con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo entre el santuario de Dios y los ídolos, porque nosotros somos santuario del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré entre ellos y entre ellos andaré y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos, separaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Yo seré por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. El gran problema con el que Pablo se enfrenta era que la gran amenaza de que los cristianos corintios estaban todavía tan sumergidos en los estilos de vida de su mundo que existía la posibilidad de intentar una mezcla, hacer un bate-borrillo ahí, esto de la fe cristiana con la filosofía pagana. Estaban en peligro de comprometer la integridad de su propia fe. El peligro radicaba en la posibilidad de que se desviaran de su lealtad al Evangelio a través de una íntima y profunda unión con aquellos que no eran creyentes y que no tenían el mismo propósito. Ese peligro es tan actual como hoy. Y si te das cuenta, la marea de esta vida nos invade siempre. Estábamos otro día en una reunión conjunta de nuestra célula y una madre desesperada decía, he descubierto que a mi hijo pequeñito de 3 años le están diciendo que puede ser chico, puede ser chica, que debe jugar también con muñecas y eso nos causa verdaderamente estupor, porque es una mentira tan grande, tan grande, tan grande, pero es lo que el mundo dice, todo vale. Todo es posible. ¿Desde cuándo? Cualquier acción que cause que un creyente se comprometa con el mundo en pensamiento o acción, debemos evitar. Siempre debe haber una distinción entre el creyente y el no creyente. Y Pablo nos deja 5 preguntas que son mencionadas aquí retóricamente. Todos tenían la misma respuesta. ¿Qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? Ninguno. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué armonía hay entre Cristo y Satanás? Ninguna. ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? No compartimos un destino igual. ¿Qué acuerdo puede haber entre uno que es templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Porque si soy templo de Dios, no hay lugar para ídolos. En estas preguntas, 2 grandes verdades se relacionan con la declaración de Pablo cuando dice, porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Eso es interesante, es la segunda vez que él nos habla sobre esta temática. El primer concepto, hemos hablado el año pasado, es particular. En 1 Corintios 6:19, Pablo confirma la gran verdad de que el cuerpo físico del individuo, nosotros, ¿no? Es el templo del Espíritu Santo, hablando de creyentes. Todos nosotros somos el templo de Dios. El templo de Dios no son esas 4 paredes, esas son 4 paredes, las puede haber mucho más lujosas, pero eso no es sinónimo de que Dios esté aquí. Dios está aquí, ¿no? Entonces tu cuerpo es templo de Dios. Pero ahora
Pablo va a ir más allá y va a hablar un segundo concepto. Y ese concepto es corporativo del templo de Dios. Pablo declara que él y la comunidad de creyentes constituyen el templo de Dios. Y usa el verbo en plural y declara, nosotros somos el templo del Dios viviente. Y eso tiene muchas implicaciones que no las voy a parar ahora, porque si no, no terminaríamos, ¿no? Pero hermanos, ser iglesia significa ser templo de Dios. Y si tú estás fallando en el lugar que Dios te ha puesto como piedra viva, cuidado. Cuidado. Por la razón que fuera, cuidado. El templo de Dios no consiste en ladrillos y cemento, sino de seres humanos reunidos, formando así una congregación de creyentes redimidos por Cristo. Una iglesia local como cuerpo de Cristo es más que un número de miembros funcionando independientemente. Pedro nos recuerda eso también en su epístola, capítulo 2, la primera epístola, versículo 5 dice, vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús, el Mesías. Y Pablo, hablando a su pupilo, a su discípulo Timoteo, dice, ninguno que milita en las cosas del Señor se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado. Como soldado, como cuerpo, como hijo, es necesario conocer la voluntad de Dios para ti. Lo que Dios espera de su pueblo y los pasos que deben tomar para asegurar que sus promesas se cumplan en su vida son santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Una vida que busca la santidad. Por eso dice, no toquéis lo impuro. Y el segundo aspecto es, si el pueblo de Dios no se separa en santidad moral del resto de la humanidad, cesa de ser pueblo de Dios. Si no somos luz, no hay sentido para ser iglesia, para servir a Dios. Pablo, recuerda cuando Dios contestó a David por medio del profeta Natán al contestarle sobre su enorme deseo. El profeta David tenía un deseo muy grande, construir un templo para Dios, ¿no? Y el Señor le va a contestar. Y es muy bonito ese texto en 2 de Samuel, capítulo 7. Yo solo quiero destacar hoy el verso 14. Dice así, yo seré por padre y él me será por hijo. Cuando haga mal, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. El Señor está hablando de que la relación que Él quiere con sus hijos es exactamente la normal, padres e hijos. David tenía ese deseo y en todo tiempo quería realmente construir un templo hacia el Señor. Pero la palabra de Dios nos va a enseñar ahora que David tenía que recordar antes de todo, porque no fue él que construyó el templo, ni sería él, por muchas razones de las cuales Dios les dice. David debía recordar que todo su éxito se lo debía a Dios. Toda su victoria y todas sus medallas y todas sus coronas tenían que estar rendidas a aquel que era su padre. Dios quería hacer entender a David y al pueblo que eran ellos los que necesitaban ser construidos por Dios. Porque si uno no es construido por Dios, no puede construir nada para Dios. Todos, absolutamente todos como cristianos necesitamos vivir siempre, necesitamos siempre ser construidos por Dios antes de que podamos construir algo para Dios. Cuando veo ese texto, entonces entiendo algo tan profundo que nosotros tenemos que luchar. Y son nuestras diferencias, a veces excusadas con excusas insignificantes delante de Dios. Yo qué sé,
Señor, no te obedecí porque estaba muy cansado. ¿Acaso tiene eso razón de ser? O, Señor, no lo perdono porque es que ya me he hartado. O cosas como estas, ¿no? Eso es lo que me viene a la mente ahora. ¿Eres o no eres? ¿Testificas o no testificas? ¿Tienes batería o estás sin batería? ¿Tienes aceite o estás sin aceite? Él vendrá. Y dice la Biblia que Él vendrá para los suyos. Pero nunca nos olvidemos que fue el mismo Señor Jesús que dijo, entre todos aquellos que se llamaban los suyos, al menos 50% no lo eran. No os conozco. Entonces, Pablo llama a aquellos hermanos de Corinto y al igual que nosotros hoy, a que ocupemos. Ocúpate de tu relación con Dios. Pasa tiempo con el Señor. Ocúpate en mirar qué Dios dice de ti. Eso es lo más importante, no es lo que la gente diga, ¿verdad? Porque la gente dice lo que percibe, pero es algo tan pequeño, ¿verdad? Pero lo que Dios te dice, además que Dios no anda con mentiras, pero tampoco es hiriente, no es acusador. Nunca penséis eso. Dios no es acusador. Dios quiere reconstruir. El que es reconciliador ha luchado y luchará hasta el último día por la reconciliación. Entonces, necesitas escucharle, necesitas adorarle en espíritu, en verdad. No solo el domingo, que está muy bien, pero todos los días de nuestra vida, en todo momento, en toda la circunstancia. Cuando tengo ganas de coger y, Señor, no, mejor dejo esa piedra aquí, cámbiame tú. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bien, en esta mañana Dios nos dice, ocúpate de tu salvación, de tu vida. Ocupándote de ella, también te ocuparás de la iglesia. Porque en muchos lugares el sufrimiento de la iglesia es porque los propios creyentes fallaron en la historia, no siendo luz. ¿Nunca oísteis eso? No, yo ser creyente como este, ni pensar. Yo no quiero saber de cura, no quiero saber de iglesia, no quiero saber de nadie. Creo que hay algo ahí. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Viendo, porque nadie es tonto. Dios no nos creó tontos. ¿Sí? Viendo por sus frutos. Vamos a orar.